Buenas noches, mis hermanos y hermanas. Gracias, Harold, por esa presentación, pero en especial gracias por la invitación. Esta noche, estar aquí, este fin de semana, para mí es un privilegio, un gozo volverlos a ver y compartir algunos temas a lo largo de este fin de semana. Voy a meterlos en una carrera de Fórmula 1. ¿A quién le gusta la Fórmula 1 aquí? ¿Alguno? Sí, hacemos varios, listo. Nos vamos a meter en una carrera de Fórmula 1. Porque voy a tratar de hacer en 40-45 minutos un tema que normalmente se hace en un fin de semana. Entonces ya se imaginan a la velocidad que vamos a ir. Abróchense los cinturones porque esto va a ser muy vertiginoso. No vamos a poder detenernos mucho, pero vayan tomando notica entonces de las cosas que quisieran preguntar. Lo que ustedes ven ahí en su pantalla es el título de una temática que nosotros desarrollamos a lo largo de 2 o 3 días con personas que, como ustedes, han asumido el reto, el desafío de servir al Señor. Y de servir al Señor en medio de una comunidad, ya sea el pastor o los líderes de ministerio, maestros de escuela dominical, donde fuera que el Señor los ha puesto a servir. Y una de las cosas que nosotros hemos querido enfatizar es el tema de seguir el modelo de Jesucristo. Jesús, el modelo de varón perfecto para nosotros en todo sentido de la vida. De qué manera Él está modelando también nuestro servicio al Señor, nuestro servicio a Dios. Y nuestros hermanos de una organización que se llama MentorLink han aislado 5 valores. El ejemplo de Jesús, de cómo Él realizó su ministerio en la tierra y cómo eso debería también estar afectando nuestros ministerios. Voy a presentar estos 5 valores en forma de una pregunta. Y la idea es que cada uno de nosotros pueda hacerse esa pregunta. Entonces, para el primer valor del ministerio de Jesús, el primer ejemplo que Él nos da, el primer modelo que presenta delante de nosotros para que evaluemos nuestro ministerio, nuestro servicio al Señor, nuestro servicio a la iglesia, es esta pregunta. Haciendo lo que hago, como pastor, con la tecnología, con los niños, con los varones, con las damas, en el evangelismo, en la administración, ¿yo estoy edificando mi imperio o estoy construyendo el reino de Dios? Porque no podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. O hacemos lo uno o hacemos lo otro. Pero las dos cosas no se hacen juntas. ¿Qué es lo que puede estar interfiriendo? ¿Qué es lo que puede estar estorbando nuestro servicio y estar impidiendo que nosotros construyamos el reino de Dios? ¿Cuál es el error que ustedes ven allí en esa frase? ¿Qué error encuentran ustedes allí? ¿No hay ningún error? ¿Cuál es el error? Falta la C. ¿Dónde? Antes de la O. Esa es una respuesta inteligente y es una respuesta informada, pero no es un error. Porque uno de los grandes problemas en los que nos hemos metido la Iglesia Cristiana Contemporánea es que hemos convertido la Gran Comisión. ¿Y ustedes se acuerdan cuál es la Gran Comisión? Y de hacer discípulos de todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que yo os he guardado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Gran Comisión la hemos convertido en la Gran Omisión, porque hacemos muchas cosas en la iglesia menos aquello que el Señor nos mandó a hacer. ¿Qué nos mandó a hacer? Discípulos. Discípulos de Jesucristo. Y nosotros nos hemos dedicado a muchas otras cosas. Vamos a hablar un poquito más de eso. Y el segundo gran error que nosotros estamos cometiendo es de haber puesto en el centro del universo a nuestro ego. ¿Ustedes saben lo que significa ego?
ego. De ahí viene la palabra egoísmo. Egocéntrico, exacto. Yo. ¿Cierto? El ego es el yo. Y es uno de los dioses más horrorosos a los que idolatramos. Nosotros los cristianos evangélicos no tenemos estatuas, pero sí tenemos dioses falsos. Y uno de esos dioses falsos es el yo. Y entonces nos preocupamos nosotros mismos de qué va a ser de mi vida. Nos preocupamos porque yo estoy aburrido. Y nos preocupamos porque, a mí nadie me quiere. Y nos preocupamos, porque no tenemos plata. O porque nos faltan muchas cosas. Y por andarnos preocupando de tantas cosas, nosotros vamos a ir saltando de una cosa a otra sin darnos cuenta. Miren cómo transcurren las cosas. ¿Cuáles son las necesidades básicas del ser humano? ¿Se acuerdan? Alimento. ¿Qué más? Salud. ¿Qué más? Techo. ¿Qué más? Vestido. Y es legítimo preocuparse por esas cosas, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Están aquí? ¿O me dedico solo con los televidentes? Porque ¿es legítimo o no es legítimo? Claro, por supuesto. Pero la Escritura dice: no os preocupéis por qué habéis de comer o qué habéis de vestir, porque los gentiles se preocupan de eso, mas no será así entre vosotros. Entonces, para nosotros como creyentes, los hijos de Dios, ¿es legítimo o no es legítimo preocuparnos de qué vamos a comer y qué vamos a vestir? Ya no. Como simples seres humanos, sí. Pero como hijos de Dios, no. El Señor nos dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Eso significa que nosotros, si nos preocupamos de nuestras necesidades, por muy básicas que nos parezcan, ya estamos fuera del esquema de Dios. Y miren cómo se van dando las cosas. Primero nosotros velamos por nuestras necesidades, ¿cierto? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? Etcétera. Pero inmediatamente nos movemos hacia nuestros intereses. ¿Cuáles podrían ser unos intereses? Ya no necesidad fundamental, ya no es comida, ya no es salud, ya no es un techo. La educación. La educación de los hijos, la educación mía, yo tengo que seguir progresando en mi carrera. Son intereses. ¿Y son intereses legítimos o no? Es legítimo. ¿Qué tiene de malo querer crecer? ¿Qué tiene de malo querer estudiar? ¿Qué tiene de malo querer conseguir una casita propia? ¿Tiene algo de malo? No, no tiene nada de malo. Pero ya nos hemos movido de necesidades a intereses. Tenemos cubiertas nuestras necesidades. El Señor nos regala el apartamentico, nos compramos el carrito desde octava mano, pero no importa, ya tenemos el carrito. Y ahora nos movemos hacia nuestros deseos. Yo quiero viajar. A mí me gusta viajar. Yo quiero viajar. Sí, ¿dónde quieres viajar? ¿Quieres viajar a Montería? No, yo quiero ir más lejos. Quiero conocer Israel, Tierra Santa. Quiero conocer el Mar Muerto antes de que termine de morirse. Quiero conocer todo eso. ¿Hay algo de malo en eso? No. Son deseos legítimos. Nuestras necesidades son legítimas. Nuestros intereses son legítimos. Nuestros deseos son legítimos. Pero miren dónde termina ese camino. Termina en los deleites. Con mi esposo vamos a cumplir 25 años de casado. Tengo que celebrar 25 años de que esta mujer me haya aguantado a mí. Vamos a tirar la casa por la ventana y vamos a hacer una fiesta con orquesta. Y nos vamos a tirar 200 millones en esa celebración. ¿Eso es legítimo? Ya resulta muy difícil ir moviendo la legitimidad de allí. Y entonces el Señor, ¿qué es lo que nos dice? Mire, para que no lleguen a este punto, yo les doy la solución. Ni siquiera empiecen.
Vamos a quitarle la legitimidad desde el comienzo. No se preocupen ni siquiera por qué van a comer. Busquen primero mi reino. Dedíquense a edificar mi reino. Olvídense de su imperio personal. Eso es muy difícil. Eso es muy duro. Y no les voy a pedir que levante la mano quienes están dispuestos a llegar a ese nivel de sacrificio. Pero les digo, los únicos servidores, los únicos ministros que vale la pena tener son los que están dispuestos a caminar por ahí, a renunciar aún a las necesidades, para no irnos a meter con los intereses después y terminar en los deleites. ¿Qué necesitamos nosotros para poder transitar ese camino? Lo primero que necesitamos es fe para creerle a Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Lo demás yo lo voy a poner. ¿Lo queremos? Qué bueno que ni siquiera dijeron amén, porque entonces lo que yo iba a decir es sí, es fácil decir amén, pero caminar por ahí, vivirlo. Y no lo estoy diciendo como alguien que lo ha logrado. Estoy en medio de una lucha de fe yo mismo. No hace ni 6 meses me echaron de mi puesto. Y el Señor me dijo, quédese quieto. Estad quieto y conoced que yo soy Jehová. Señor, ¿cómo que quieto? ¡Quieto! No me mueva, no diga nada, no pestañee. Y pasan los meses y mi esposa me mira y me dice, ¿y usted se va a quedar quieto? Haga algo, papito. Muévase. Llama a fulanito. No. Escribe. No. ¿Y entonces qué vas a hacer? Nada. No. ¿Cómo que no? ¿Y por qué? Porque el Señor me dijo que me quede quieto. Pero yo sudando por dentro. Hoy puedo decir, el Señor ha respondido. Hoy puedo decir, sé que estoy en buenas manos. Hoy puedo decir que el Señor me recogió de donde estaba. Hoy puedo decir que por lo menos por los próximos 6 meses yo no tengo nada que preocuparme. Alguien más se ha encargado de asegurarme mi sustento. Pero para llegar a ese punto, ¿tuve fe? Yo no puedo salir aquí como Superman a decir que sí la tuve. Me costó. No es fácil. Pero además de fe para creerle al Señor, necesitamos coraje para obedecer. Porque a veces sí creemos, pero no tenemos la valentía para dar los pasos necesarios. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre un valiente y un cobarde? ¿Cuál de los dos siente miedo? ¿El valiente o el cobarde? Los dos sienten miedo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un valiente y un cobarde? Ajá, exactamente. El cobarde deja que sea el miedo el que toma el control. Y el valiente hace lo que tiene que hacer a pesar de su miedo. Mira que te mando que te esfuerces y no seas valiente. Que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. ¿Quién le dijo eso? ¿A quién le dijo eso el Señor? A Josué. ¿Saben ustedes que ese es el mandamiento que más se repite en la Escritura? No temas. Y es el mandamiento que más violamos nosotros, porque vivimos muertos del miedo. Necesitamos fe, necesitamos coraje y necesitamos una nueva cosmovisión para entender. ¿Ustedes saben lo que es una cosmovisión? Es una visión del mundo. Es una manera de entender el mundo. El problema está en que nosotros tenemos una manera de entender el mundo que nos ha dicho el mundo cómo debemos entenderlo. Y la Escritura nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento.
Tienes que cambiar tu manera de pensar. La gente allá afuera dice que uno para convertirse en cristiano tiene que apagar las entendederas, que hay que ser muy bruto para ser cristiano. Y a veces parece que nosotros les diéramos la razón, cuando lo que el Señor nos está diciendo no es que tenemos que dejar de pensar, sino que tenemos que cambiar de una manera, pensar de una manera diferente. Y eso nos va a transformar. ¿Qué tan convencido estás de que tú eres un hijo amado de Dios? Una hija amada de Dios. Me encuentro con cristianos que dicen, ay no, es que a mí Dios no me ama, Dios no me cuida, Dios se ha olvidado de mí, me ha dejado tirado. ¿Por qué? No, pues debe ser por mi pecado, ¿no? Y entonces, ¿para qué murió Cristo en la cruz? Si depende de ti y depende de tu pecado. ¿Para qué se pasa el Señor diciendo durante toda la Escritura, yo te amo? Nadie te podrá arrancar de mis manos, nadie te podrá separar de mí. No le creemos, pero tampoco entendemos quiénes somos. No entendemos quién es Él, nuestro Padre Celestial, y no entendemos quiénes somos nosotros, hijos amados. Y fíjense, es transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Solo si cambia tu manera de pensar, vas a poder comprobar, vivir, degustar, encontrar la voluntad de Dios para tu vida. Ese es el tipo de siervo que estamos buscando, que Cristo está modelando para nosotros. Segundo valor. Entonces el primero lo encontramos al responder la pregunta: ¿estoy construyendo mi imperio o estoy edificando el reino de Dios? El segundo lo encontramos con la pregunta: ¿sobre qué baso mi vida y mi ministerio? ¿El libertinaje o el legalismo? Levanten la mano los libertinos. Uy, ni uno. Ahora levanten la mano los legalistas. ¿Tampoco? Ah, no, sí, ya. Por lo menos hay una persona honrada en este grupo. O una mezcla de honrada y valiente. Ahora yo pregunto, entre estos dos monstruos del legalismo y el libertinaje, ¿hay alguna otra opción? ¿Cómo? Exactamente, vamos dando tumbos como un borracho en un pasadizo. Yo sé que ninguno de ustedes lo ha hecho nunca, ¿no? Yo sé que ninguno, pero lo han visto en las películas, ¿cierto? O el primo o el tío borracho. Entonces va por un pasadizo y el hombre va derechito. No, se da contra una pared y entonces se va para otro lado, se va contra la otra pared y así haciendo zigzag llega a donde tiene que llegar. La mayoría de nosotros trabaja así entre estos dos. A veces somos libertinos y a veces somos legalistas. ¿Quién es un legalista? ¿Cómo es un legalista? Yo sé que nunca han visto uno, pero imagínense cómo es un legalista. Yo les cuento, José es un legalista. No hay ningún José acá, porque no me estoy refiriendo a ese José. Entonces José, entonces vamos a usar otro nombre. Filomeno, ¿hay algún Filomeno acá? No, listo. Entonces Filomeno es un legalista, ¿ok? El hombre es contador. Entonces le han pedido que sea el tesorero de la iglesia. Y tanto en la empresa como en la iglesia, el hombre no deja pasar media. Aún hay procedimientos, hay cosas que se pueden hacer. Es legal, es legítimo, nadie se está robando un peso. Le dicen, no, es que el taxi no me da factura. Yo le firmo un recibito por transporte. No, sin factura, no hay plata. Se fregó, pastor, yo no le doy los 10,000 pesos del taxi. Filomeno es un legalista, ¿sí o no? Muy bien. Filomeno, hay fines de semana que se le pierde a la esposa, que uno le pregunta a la hermana, ve Filomena, ¿y dónde está tu marido?
No sé, me dijo que se iba a visitar a su tío enfermo. Oiga, pero ese tío lleva enfermo mucho tiempo. Es hora que se hubiera muerto. No, pues sí, pero él sigue visitando al tío enfermo. Resulta que el tío enfermo es un muchachito muy amiguito de Filomeno. Y el hombre se echa sus canitas al aire de vez en cuando y él dice, no, mientras no haya escándalo, no hay problema, chino. Mientras no me descubran, no hay problema. Yo estoy respetando a mi mujer porque ella no sabe nada. ¿Ah? Y en ese caso, Filomeno, ¿qué cosa es? ¿Es un legalista o es un libertino? Exactamente. Para unas cosas es legalista y para otras cosas es un libertino. Y a veces resulta que para las mismas cosas a veces somos legalistas y a veces somos libertinos. Me sucedió una vez que estábamos en una iglesia tratando un tema de un líder que había metido las patas en un área de relaciones indebidas con una persona del sexo opuesto, y la persona que más rabiosamente pedía su ejecución quería que de una vez saliéramos al patio y armáramos una hoguera y le echáramos gasolina y quemáramos a ese tipo. Meses después descubrimos que él vivía en adulterio. En la misma área, era legalista para unos y libertino para él mismo. Bueno, entonces, ¿qué hacemos para librarnos de esto? ¿Cuál es el antídoto? Porque no podemos vivir con esto. El libertinaje nos lleva a vivir unas vidas dobles, ocultas. Somos algo así como un monstruo en algunas dimensiones de nuestra vida, pero cuando venimos a la iglesia, entonces sí nos bañamos, nos peinamos, nos echamos baigón en la boca o alguna cosa, y entonces ya venimos todos limpiecitos, ¿no es cierto? Pero son máscaras que nos ponemos. Eso no honra a Dios. Porque venimos aquí y predicamos y cantamos, levitamos, lo que fuera, pero vivimos una culpa y una vergüenza interior que no nos deja vivir. ¿Estamos honrando al Señor? No estamos honrando al Señor. Pero por otro lado, el legalismo nos lleva a pensar en una falsa seguridad. Como yo no cruzo ciertos límites, yo estoy bien con Dios. Como yo no cruzo ciertos límites, Dios tiene que estar muy contento conmigo. Señor, tú debes darme una medallita o por lo menos una carita feliz, porque yo te juro que jamás he tocado a otra mujer. Jesús voltea, lo mira y le dice, ustedes saben qué le dijo. ¿Qué? ¿Qué carita feliz? Todo aquel que mirare a una mujer para codiciarla, adulteró con ella en su corazón. Y la versión moderna de la Biblia dice, toda vieja que mire a un tipo para codiciarlo, ya adulteró con él en su corazón. Para equiparar las cosas, ¿listo? Bueno, entonces ahora levanten la mano los que puedan tirar la primera piedra. Vamos, todos. No, señores, que yo jamás he matado a nadie, no he pegado un tiro, yo soy pacifista. ¿Así? Todo aquel que le diga fatuo o necio a su hermano. Claro, son palabras que ninguno usa y alguno de ustedes estará feliz porque dice, ay no, yo nunca a nadie le he dicho fatuo y yo a nadie le he dicho necio. Uy, eres el más fariseo de todos. Porque no son solo esas dos palabritas. Cualquiera que haya pensado mal de su hermano, ya la embarró. Entonces el legalismo nos da una sensación falsa de seguridad. Nosotros no podemos depender de eso. El antídoto contra estos dos males es la gracia. No podemos predicar lo suficiente acerca de la gracia. La gracia, si la entendemos,
La gracia debe hacer que cada vez que seamos conscientes de nuestros pecados, corramos hacia Dios, no a escondernos de Dios. No puedo detenerme mucho allí, pero ustedes recuerdan Génesis 3, la caída. Viene la serpiente, le dice a la mujer, no pueden comer de esto, y ella dice, sí podemos de comer de todo el árbol, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, de ese no podemos comer, porque el día que comamos moriremos. La serpiente le dice, no se van a morir, van a ser como Dios, hágale. Fíjense, hay toda una discusión, toda una pelea, toda una argumentación, y la mujer argumenta bien. El único problema es que no debió argumentar, que se pone a discutir con el diablo. No discuta nada, simplemente obedézcale al Señor. Pero por lo menos ella discutió, ella peleó. El bobo ese no dijo nada. Ella volteó y le dijo, oiga, coma. Y él comió. Ni siquiera discutió, abrió la bocota y comió. Listo. ¿Qué pasó? 3 efectos importantísimos del pecado allí. El primero, el miedo. Llega el Señor a su cita diaria con Adán para caminar en el fresco del huerto y dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Recuerdan qué responde Adán? Oí tu voz, tuve miedo y me escondí. La primera señal de nuestra muerte es que le cogimos miedo a papá. El ser que nos creó por amor, que nos creó para amarnos, que nos bañó con su generosidad, con su bondad, con su misericordia, con su ternura. Su voz, en vez de atraernos, nos repele, nos manda a escondernos, llenos de culpa y de vergüenza. Y la vergüenza es el segundo elemento, la segunda señal de nuestra muerte. ¿Acuerdan cómo termina el capítulo 2 de Génesis? Y estaban Adán y su mujer desnudos y se quemaron con el sol de Cartagena. No, estaban desnudos y no se avergonzaban. Y no se avergonzaban funciona en el hebreo igual que en el español. No se avergonzaban significa que ninguno de ellos se avergonzaba de su situación, pero también significa que no se avergonzaban el uno al otro. Uy, mírela tan gorda. Uy, mírelo tan chiquito. Uy, mírela tan negrita. Uy, mírelo tan azul. No, no se avergonzaban el uno al otro, pero tampoco se avergonzaba cada uno. Comen de ese fruto. ¿Y qué es lo primero que salen a hacer? Cada uno sale por su lado a cubrirse, a taparse, a no dejarse de ver del otro. Ahí empieza esa historia milenaria de los hombres hoy rascándose la cabeza. Los que todavía tienen se jalan los pelos y dicen, no entiendo a las mujeres. Claro que no las entiendes. Están tapadas, están cubiertas, están escondidas. Y cuando se reúnen, el lado más hermoso de la humanidad, ¿qué dicen? A esos tipos no los entiende nadie. ¿Por qué? Porque están tapados, porque están cubiertos, porque están escondidos. Miedo, vergüenza. Y en tercer lugar, hay una renuncia a la responsabilidad personal. Miren la cadena. Adán, ¿qué hiciste? ¿Yo? Esa vieja, la mujer que tú me diste vino fallada. Yo voy a reclamar la garantía. La culpa es de ella. Y es más, la culpa es tuya por haberla traído. La culpa no es mía, es de Dios, es de la culebra, es de la mujer. La mujer, ¿y tú qué hiciste? ¿Yo? No, fue la serpiente. Hay una renuncia a la responsabilidad personal. Y nosotros somos expertos en eso. Oiga, hermana, ¿usted por qué es una chismosa insoportable?
Eso fue culpa de mi mamá, porque mi mamá era chismosa y no me dejaba salir a jugar con mis amiguitas. Entonces yo, para poder enterarme de qué era lo que había pasado en el barrio, tenía que estar preguntando por la ventana. Oiga, hermano querido, ¿y usted por qué es un mentiroso tan patético? No, es que eso fue que mi mamá no me dio de lactar, entonces yo me traumaticé. La culpa es de alguien. El tuvo la culpa. Entonces, que no me dieron de lactar, que no me cuidaron, que no me chiquearon, que no me regalaron una tabla de surf cuando yo era chiquito. Yo no sé. La culpa es de alguien más. La responsabilidad es de alguien más. ¿Y saben cuál es el problema? Cuando la responsabilidad es de alguien más, yo no puedo hacer nada al respecto. Oiga, hermano, ¿y usted por qué anda de adulterio en adulterio? Es que ese es un espíritu de lujuria, pastor. Y no lo veo diezmar aquí. Ese es un espíritu de tacañería, pastor. El hombre tiene a legión metido y la culpa es de legión, no de él. Y si la culpa es de alguien más, yo no puedo hacer algo al respecto. No tengo esperanza. Entonces, entre el miedo, la vergüenza y la renuncia a la responsabilidad personal, nosotros nos hemos quedado completamente a merced o del legalismo o del libertinaje. Nos es imposible caminar por gracia, porque la gracia acaba con todo esto. El perfecto amor echa fuera el temor. Si nosotros de verdad supiéramos quién es el Señor y las razones por las cuales Él nos ama, nosotros no podríamos tenerle miedo. Jesucristo ha ganado para nosotros el acceso al lugar santísimo, a la presencia de su Padre. Y Él nos recibe no por quienes somos nosotros, sino por quienes somos en Cristo. Es por gracia, no es por merecimiento. Y si nosotros tuviéramos esa idea bien metida en la cabeza, nuestro pecado, la conciencia de nuestro pecado, porque ¿quién de nosotros está libre de pecado? Nadie. La conciencia de nuestro pecado debe movernos hacia Dios, correr a sus brazos, porque sé que no me va a rechazar. Al corazón contrito y humillado no lo desprecia mi Señor. Y es la sangre de Cristo la que me hace acepto delante de Él. Entonces yo corro donde mi Padre, para que el pecado no se enquiste en mi vida, para que el pecado no empeore en mi vida, para que el pecado no se haga más grande en mi vida, para yo poder recibir el poder del Espíritu Santo para luchar, seguir luchando contra ese pecado, porque mi Dios no me rechaza por amor a Cristo. Esa es la gracia. Y podemos hacer a un lado el libertinaje y el legalismo. Tercer valor. Mi liderazgo. ¿Es un liderazgo de poder o es un liderazgo de servicio? El mundo, nos dice el Señor, ejerce el poder de una determinada manera. Y los que tienen poder y los que tienen autoridad se enseñorean de las personas. Mas entre vosotros no será así. El que quiera ser el primero y el que quiera ser el más grande, ¿qué es lo que tiene que hacer? Servir, porque aún el Hijo de Dios vino a servir y no a ser servido. Ese es el modelo que Él nos deja, ese es el patrón que Él nos deja. Pero nosotros, ¿qué hacemos con eso? Lo ponemos de cabeza. Hay tres grandes tipos de pecado. Hay muchos, porque somos creativos con el pecado, pero tres grandes tipos de pecado que acechan al ministerio cristiano. Bueno, se me fueron dos. El primero es el sexo, ¿cierto? Si nosotros tenemos un problema sexual de cualquier tipo, se arma el escándalo en la iglesia, se le quita a esa persona de su posición de autoridad y eso está bien. Así debe ser. Nosotros no podemos ser demasiado cuidadosos en ese tema. El segundo es el tema del dinero, que a veces nos queda gustando demasiado y a veces somos demasiado tranquilos en la manera que usamos un dinero que no nos corresponde, que no es nuestro. Ahí ya el escándalo no suele ser tan grande, porque ahí nos empieza a comer la envidia.
Uy, no, sí, el pastor tiene muchos signos de riqueza, pero lo malo no es que él los tenga, lo malo es que no lo tenga yo. Entonces ya somos un poco más tranquilos. Pero hay un tercer tipo de pecado al que nosotros no le paramos bolas, al que nosotros no le ponemos ninguna atención, el que pareciera que ni nos molesta. Pero ese es el más importante de todos, porque con este pecado se pueden conseguir los otros dos. ¿Cuál puede ser? ¿El qué? Perdón. Avaricia. No, porque eso tiene que ver con el dinero. Poder. El hambre y la sed de poder entre nosotros es impresionante. Yo sé que entre ustedes no. Yo sé que en sus asambleas de la IS no. Pero ustedes deberían ver otras asambleas denominacionales. Parecen tigres, mordiéndose entre ellos para ver quién llega más alto, para ver quién tiene cargos más importantes, para ver quién adquiere más poder, más estatus, más visibilidad. ¿Ustedes se han dado cuenta de que entre los siervos del Señor ya la palabra pastor quedó muy chiquita? Es más, la hacen todavía más chiquita y se llama, dicen, es que cualquiera es un pastorcito. Yo ya no soy pastor, ¿cierto? Que ya yo soy una persona más importante. Entonces me empiezo a llamar ¿qué? Apóstol. Pero ¿sabe cuál es el problema con los apóstoles? ¿Saben cuál es el problema? Que ya hay demasiados. Ya cualquier bobo es apóstol. Y entonces ahora me hago llamar patriarca. Hermanos, y ustedes los vieran, ahora andan peleándose para que los llamen patriarcas, empezaron a haber generales del ejército de Dios, y entonces inmediatamente salieron los mariscales del ejército de Dios. Por favor, ¿qué estamos buscando? ¿Qué estamos queriendo conseguir? El mundo nos ha fascinado con sus estructuras de poder. En la Biblia hay suficiente material como para justificar por lo menos 3 formas de organizar la iglesia: forma congregacional, la forma episcopal y la forma presbiterial. Pero ninguna de esas nos cuadra y nos inventamos otras maneras que se parecen más a una pirámide que a una estructura de iglesia que salga de las Escrituras. Y la iglesia se empieza a parecer más a DMG que al pueblo de Dios. Las estructuras de poder del mundo nos fascinan. A veces terminamos con una iglesia que más parece un partido político que una expresión del pueblo de Dios. Pero no solamente están las estructuras de poder, también están las estrategias de cómo alcanzar el poder. Entonces vamos a maquinar cómo alcanzar el poder. Vamos a quitarle votos a fulanito en la asamblea. Vamos a soltar una serie de chismecitos que vayan rodando por ahí para acabar con la reputación del hermano. Vamos a pagarle unos estudios a unos hermanitos para asegurarnos de que ellos voten a favor de nosotros en la próxima reunión, y así sucesivamente. El mundo se nos metió la manera de ejercer el poder. No, señor, aquí mando yo. Y ahora que yo estoy por encima de la cabeza, ustedes, ya el caimán soy yo. Ustedes son unas babillas, nada más. ¿Me entendieron? Calladitos. Y que nadie se ponga a decir nada del ungido, ¿ok? El ungido soy yo. Pobres ustedes que me vayan a criticar algo, y aquí se hace lo que yo digo. Y por último, las razones para ejercer el poder. ¿Para qué estoy ejerciendo el poder? ¿Para la gloria de Dios? ¿Para el servicio a la iglesia? No, para mi propio beneficio, para crear mi imperio personal, mi imperio familiar.
Pero tenemos un problema. Así como el problema no es el sexo, como diría Arjona, ¿no? El problema no es el problema. Bueno, el problema no es el sexo, el problema es el marco dentro del cual ejercemos nuestra sexualidad. Un hombre, una mujer, en una unión permanente. Punto. Nada más es válido, nada más existe. El problema no es el dinero, que nos dice la Escritura. Es el amor al dinero. Necesitamos dinero. Sin dinero no hay local, sin dinero no hay silla, sin dinero no se paga electricidad. Hay que pagarle el salario a las personas que trabajan aquí y nos sirven. Necesitamos dinero. Pero de ahí a amar el dinero, de manera tal que volamos nuestros valores, volamos nuestro compromiso con la verdad, con la honestidad, con la decencia, con el testimonio, porque lo que queremos es el dinero. De igual manera, el problema no es el poder, el problema es ¿para qué queremos poder? Y terminamos como los políticos. Le dice, oye, ¿y usted por qué quiere ser presidente? Y él va a decir, yo quiero ser presidente porque, oiga, es la machera que mi nombre quede en los libros de historia. Yo quiero ser presidente porque eso me da mucho estatus. Yo quiero ser presidente porque una vez que he sido presidente con esa pensioncita yo ya no tengo que trabajar por el resto de mi vida. Yo quiero ser presidente porque con eso voy a conseguir unos contratazos, pero para mí y para mis hijos que ustedes no se imaginan. No, ¿qué nos dicen? No, yo no quiero ser presidente, pero me estoy sacrificando por el bien del país. Ah, sí, cómo no. Y terminamos asumiendo nosotros esa misma actitud dentro de la iglesia. Y entonces, en vez de salir la iglesia a hacer sal y luz en el mundo, permitimos que la podredumbre y la oscuridad del mundo se nos meta a nosotros en la iglesia. Entonces, recordando que tenemos en el capítulo 2 de Filipenses, que se nos dice que Jesús no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, se hizo carne y murió en la cruz, una muerte de maldición por nosotros. Él no tuvo eso como algo a que aferrarse, pero nosotros sí nos aferramos. ¿Y ustedes saben qué es lo que viene después del capítulo 2 de Filipenses? Exactamente, el capítulo 3. ¿Adivinaron? Y en el capítulo 3 de Filipenses, Pablo, ¿qué es lo que nos dice? Oiga, vea. ¿Quién de ustedes se puede comparar conmigo? Yo tengo pedigrí. Hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, de acuerdo a la ley fariseo, mejor dicho, yo tengo pedigrí, tengo cuna, tengo historia, tengo reputación, tengo educación, tengo estatus. Y todo eso lo he considerado ¿por qué? Por basura, dice Reina Valera, ¿cierto? Que es una traducción muy modesta, muy prudente. Pero la palabra griega, y esa palabra está en la Biblia, es una palabra que empieza igual que el día miércoles y termina igual que la izquierda. Y no la voy a mencionar. Pero en el idioma original dice eso. Pablo dice, yo recojo todo eso. Mi estatus, mi posición, mi riqueza, mi educación, todo eso. Y todo eso lo meto en una bolsita, la misma bolsita que sacamos cuando paseamos al perro. Porque es lo mismo que vamos a poner ahí, y lo pongo ahí, y le hace un nudo, y lo bota, y dice, yo tengo todo eso por excremento, por basura, porque me impide lo que yo sí quiero lograr, conocer el poder de Cristo resucitado. Aplausos para Pablo, porque él sí la tenía bien clara. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Vamos y buscamos la bolsita, desatamos el nudo, miramos qué es lo que hay adentro, metemos la mano
y nos empezamos a untar de eso. Ay, miren lo que me encontré. Estatus. ¿Qué más habrá aquí? Plata. ¿Qué más hay aquí? Ay, mi posición en la iglesia. ¿Qué hay aquí? Uy, yo soy seminarista. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que estamos haciendo? Todo lo contrario de lo que nos manda hacer el Señor. Todo lo contrario de lo que modela Jesucristo, el Rey de Reyes, rebajándose a convertirse en uno de nosotros, a convertirse en un bebé al que lo tienen que alimentar, al que lo tienen que limpiar, rebajándose a exponerse a la humillación de unos pinches seres humanos como nosotros. ¿Para qué? Para salvarnos, para bendecirnos, para servirnos, para abrirnos la puerta a la eternidad. Y nosotros, en cambio, en vez de seguir su modelo de despojarnos de todo lo que nos tengamos que despojar para la gloria de Dios y el bien de mis hermanos, más bien voy acumulando más poder, más dinero, más estatus, más educación, más todo lo que sea, para que me admiren, para que me adulen, para que lo que sea. ¿Se dan cuenta cómo el modelo de Jesús es tan importante, pero tan extraño para nosotros? Entonces, si tú estás buscando poder en la iglesia, porque quiero que me pongan en tal cargo, pastor, usted es muy malo, ya lleva cuánto aquí, 2 años lleva este man aquí y no me ha ascendido, no me ha elevado, no se ha dado cuenta de todo lo que yo valgo. Véame, soy bonito, soy inteligente, tengo mucha experiencia. Pastor, no sea bruto, utilíceme. Listo, ¿para qué quieres el poder? Esa es la gran pregunta. Cuarto valor: ¿soy un equipero o soy un llanero solitario? Yo asumo que la gran mayoría de ustedes tienen suficiente edad para saber quién fue el llanero solitario, ¿es cierto? ¿Sí? Ah, bueno, no tengo que predicarles sobre el llanero solitario. Bueno. Miren que el cristianismo es una cosa muy extraña. Nuestra conversión es profundamente individual, personal. Por eso es que nosotros no nos ponemos a hacer misas por los muertos, porque el muerto ya se murió, y el muerto, si no tomó su decisión de seguir a Cristo, como dice la Escritura, bailas. Ya no hay nada que hacer. Y puede ser alguien a quien yo amo mucho, mi papá, mi mamá, mi hermano, uno de mis hijos. Le puedo testificar, le puedo decir, le puedo rogar, ser embajador de Cristo para que se reconcilie con Dios, pero no puedo ir más allá. La decisión es profundamente personal de cada uno, muy individual, ¿no? ¿Dónde está lo extraño? Que en el preciso momento de la conversión, la cosa deja de ser individual. Porque la experiencia cristiana, ya en el momento en que tú eres cristiano, en el momento en que empiezas tu caminar como discípulo de Cristo, deja de ser individual y se convierte en una experiencia totalmente corporativa. No es de llanero solitario. Hay 3 visiones de la iglesia en el Nuevo Testamento, 3 maneras en que se presenta la iglesia en el Nuevo Testamento. La iglesia se presenta como una familia, porque Jesucristo es quien es, y porque Jesucristo hizo lo que hizo, a nosotros nos ha sido dado el espíritu de adopción, por medio del cual clamamos, Abba, Padre. El que era el unigénito Hijo de Dios, se convierte en el primogénito entre muchos hermanos. Y tú y yo nos llamamos hermano y hermana, no porque es una costumbre, no es porque una tradición, sino porque tu papá es mi papá. ¿Ok? Somos miembros de una familia. Y por eso es que nosotros le tenemos que hacer el bien a todos.
pero mayormente a los de la familia de la fe. Esa es una visión bíblica de la iglesia. Otra visión bíblica de la iglesia es que es un ejército. Cristo es nuestro capitán. No tenemos lucha contra carne ni sangre, pero tenemos que saber manejar las armas del Espíritu. Y aquel que se enrola en la milicia de Dios no se puede enredar en los asuntos del mundo. Hay una visión de la iglesia como un ejército que marcha victorioso hacia el fin de la historia, cuando nuestro Señor será proclamado como el Señor de toda la creación y todo el universo será puesto como estrado bajo sus pies. Pero la tercera visión que tenemos de la iglesia es como un cuerpo, del cual cada uno de nosotros es un miembro. Y uno no le puede decir a otra parte del cuerpo, ¿sabes qué? Yo no te necesito. Y nosotros tenemos que actuar coordinadamente. Yo vine ayer de Medellín. Ustedes se imaginan que yo estoy en el aeropuerto y voy a entrar, entrego mi pasabordo, voy a entrar al avión y en eso, ¿qué pasó? Mi pie izquierdo declara que tiene miedo de volar y se rehúsa a entrar al avión. Mi cabeza, mi tronco, mis brazos y mi otra pierna sí quieren entrar, porque quieren ir a Cartagena, quieren estar en la celebración del aniversario. La pierna izquierda dice, no, bajo ninguna circunstancia, váyanse ustedes. ¿Cómo que váyanse ustedes? No se puede. Por eso es que el cristianismo individual es imposible. No es que, ay no, a mí no me gusta la iglesia, me voy a quedar en mi casa y yo voy a ver los cultos por YouTube. ¿Ok? Y es una bacanería porque hoy veo de un sitio y mañana veo de otro. ¿Dónde está el cuerpo? ¿Dónde está el ejército? ¿Dónde está la familia? Porque yo me tengo que involucrar de tal manera que puedo reír con los que ríen y estar en las fiestas de boda y disfrutarla. Y tengo que estar en los funerales llorando con los que lloran. Y tengo que saber entre mis hermanos quién come y quién no come. No puede haber llaneros solitarios, y mucho menos en el servicio, porque estamos llamados a hacer un equipo, pero estamos llamados a hacer equipo, a estar pendientes de buscar a quién más podemos reclutar para el equipo. Tenemos que cuidar al equipo, organizar cosas como esta, en la que listo, vamos a hablar de un tema, después vamos a conversarlo, vamos a tomar preguntas y responderlas. ¿Para qué? Para que nos edifiquemos unos a otros. Y tenemos que hacer que el equipo siga siendo equipo. Pero si nos metemos con el valor anterior, no, equipo no, porque en un equipo la responsabilidad se diluye. Y si las cosas salen bien, los aplausos se diluyen y el poder se diluye y yo no puedo hacer lo que me da la gana. ¿Quién dirige? ¿Quién lidera? El verdadero siervo, de acuerdo al modelo de Jesús, sirve al equipo, no se sirve del equipo. Jesús sirvió a sus discípulos, no se sirvió de ellos. Y el último, el quinto valor, lo encontramos al responder la pregunta: ¿yo estoy constante e intencionalmente buscando y formando líderes para mis equipos? ¿O yo espero que esos líderes me caigan en la cabeza? Como si esos líderes se produjeran en el aparato digestivo de los pájaros que pasan por encima de nosotros. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Quién me dice en qué parte de los evangelios aparece Jesús delante de una multitud y les dice: muchachos, levanten la mano los que quieran ser apóstoles? Un premio para el que me encuentre esa cita.
Anímense, van a pasar a la historia. Van a quedar en las páginas del Nuevo Testamento. Y a algunos les voy a dar el honor de que hasta escriban su evangelio. O unas carticas. Judas, siquiera una cartica, escríbete, hermano. ¿Dónde aparece Jesús haciendo eso? ¿Él usó esta estrategia? ¿Usó este método? No. Ay, ¿y ahora? Bueno, ¿en qué pasaje entonces está que Jesús va a la salida de los estadios? En Jerusalén, la liga de fútbol jugaban los domingos, no los sábados, porque era el primer día de la semana. Y entonces él se paraba a la salida del estadio y estaba allí. El hombre, pues obviamente era un influencer, ¿cierto? Y firmaba autógrafos, posaba para selfies con los fanáticos, con la torcida, le repartía tarjetas donde estaba su número de WhatsApp y su Face y todo ese asunto. ¿En qué texto está eso? Son modelos que Jesús no usó. La pregunta es ¿por qué los usamos nosotros? ¿Por qué nos ponemos en ese plan nosotros cuando eso no es lo que nuestro maestro nos ha enseñado? ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo hizo Jesús? Miren lo que él hizo con sus discípulos. Los escogió. Él dijo, yo quiero que fulanito sea mi discípulo. Va y lo desafía. Le dice, oiga, vote eso. ¿Qué es lo que tiene ahí? No, es que esta es la mesa de los impuestos. Vótelo. ¿Y tú qué tienes ahí? No, yo tengo una red llena de pescados, yo soy pescador. Regálelos. Y después les hace un llamado fundamental. ¿Qué les dice? Una palabra. Sígueme. ¿Cómo qué? ¿Quién eres tú y a dónde te sigues? Ese es mi problema. Tú sígueme. Escoge, desafía, llama, les da una visión. Le dice, miren, yo les voy a contar quién soy yo. Yo les voy a contar qué estoy haciendo aquí. Y yo les voy a contar qué es lo que ustedes van a salir a hacer después. Les voy a decir quiénes son ustedes, cuál es su nueva identidad. Compartió esa visión, los educó, los reprendió, los afirmó, los validó. Tú eres Pedro, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Te guste o no te guste, lo entiendas o no lo entiendas, falles o sí falles porque vas a fallar. Entonces, el llamado al servicio entre los discípulos tiene un elemento subjetivo. Cuando uno enfrenta el llamado de Dios, ¿qué es lo primero que ocurre? Lo primero que ocurre es una convicción interior. El Señor me está llamando a servirle. Y ese elemento subjetivo me lo han presentado de todas las maneras posibles. Me dicen, yo creo esto. Creo que el Señor me está llamando. Otros salen con que yo siento en mi corazón. Otros lo sienten en otra parte. Otros tuvieron un sueño. A otros se les presentó el mismísimo arcángel San Gabriel. A otros les llegó por Twitter. Yo no sé. Pero el primero es un elemento subjetivo que yo no tengo cómo evaluar, no tengo cómo cuestionar. ¿Dios te habló? Pues bendito sea el Señor, Dios te habló. Pero no nos podemos quedar allí. Si alguien viene y me dice, pastor, yo me siento llamado porque el Señor me dijo y se me presentó con túnicas blancas resplandecientes y me dijo, yo te he escogido para que tú seas el líder del ministerio de consejería en la iglesia Árbol de Vida. Amén. ¿Cuál amén? No, vamos a ver. Porque hay un segundo elemento. Y es el de la perspectiva de la comunidad. Entonces viene este señor y me dice que él quiere ser el líder del ministerio de consejería de la iglesia. Pero yo le pregunto a la iglesia y la iglesia me dice, no, usted no sabe cómo le dicen al hermano. No, ¿cómo le dicen? El universal. ¿Y por qué? Porque si usted quiere que algo se sepa, cuénteselo. O sea, el rey del chisme, hermano.
Entonces ya hay una perspectiva comunitaria que me está diciendo, yo no creo que eso sea un llamado del Señor. Pero hay un tercer elemento del llamado, que es la autoridad eclesial. Para eso hay un pastor, hay un consistorio, un consejo de diáconos, un consejo de ancianos, una junta directiva, un equipo ministerial. En cada iglesia se llama de una manera distinta. Pero de que tenemos autoridades, todos tenemos autoridades. Para que el llamado al servicio sea legítimo, es como los astros, como las estrellas. Estos tres astros se tienen que alinear. Tiene que haber una convicción personal de llamado, aunque no necesariamente te guste. Pregúntenle a este muchacho, ¿cómo se llama? Jonás. Pregúntenle si le gustó o no le gustó. Es irrelevante si le gusta o no le gusta. Sabía que el Señor lo estaba llamando a ir a Nínive. Esa convicción personal. En segundo lugar, la comunidad tiene que estar de acuerdo. Es que yo quiero ser predicador. ¿Cómo así que predicador, hermano? Si a usted le dicen el mudo. O la comunidad también puede decir, uy, sí, nosotros le vemos madera a ese pelado. Hágale, sí. Y en tercer lugar está la autoridad eclesial, que le puede decir sí, le puede decir no, o qué más le puede decir. Sí, pero todavía no. Oiga, yo quisiera que usted primero fuera al instituto, hermano. Quiero verlo estudiando. ¿Sabe qué? ¿Usted quiere ser predicador? Bueno, muy bien. ¿Cómo está su conocimiento de la Biblia? ¿De la qué? Vea, hermano, ¿qué le parece si primero lee yo le voy a dar un texto de la Escritura para que usted se lo lea. Y si usted lo lee y me muestra que lo entendió, hablamos, ¿vale? Listo, pastor, ¿dónde está ese texto? Bueno, ese texto empieza en Génesis y termina en Apocalipsis. Sí, hermana, adivinó toda la Biblia. Y el día que la entienda, más o menos, porque nadie la entiende completamente, volvemos a hablar. ¿Te parece? No te estoy diciendo que sí, ni te estoy diciendo que no, pero te estoy poniendo condiciones. Y entonces ahí sí tenemos un llamado. Entonces ahí sí podemos empezar a trabajar. Pero nosotros hemos cambiado los énfasis históricamente. Y hemos pasado de hacer discípulos, que fue lo que empezó a hacer la iglesia primitiva, porque fue el encargo que Dios le dio. Ahí sí, la gran comisión. Y de hacer discípulos. ¿Y ellos qué hicieron? Discípulos. Pero nosotros lo cambiamos a principios del siglo pasado y un poquito antes. Y pasamos a salvar almas. Y hay una diferencia importante entre hacer discípulos y salvar almas. ¿Cuánto cuesta ser un discípulo? Sí, rápido. ¿Cuánto te cuesta? 3 años. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién? Una vida. Hacer discípulos cuesta una vida. ¿Qué porcentaje de éxito tenemos con los discípulos? ¿10%? ¿20%? ¿50%? Yo empiezo a discipular 100 manes. ¿A cuántos de esos tengo que votar? O de pronto ni siquiera los tengo que votar porque se van solos. De los que se quedan, ¿a cuántos tengo que votar? ¿Qué le pasó a Jesús? Escogió a 12. Y en el momento que se estaba muriendo, mira a ver a quién le deja a su mamá. Y encuentra uno. Juan pagó pato porque era el único que estaba ahí. Hermano, a usted le tocó pensionar a mi mamá porque los demás se fueron. Y uno lo traiciona, el otro lo niega y los demás se desaparecen. ¿Cuál es su tasa de éxito? Nosotros somos su tasa de éxito. Pero es el Espíritu Santo el que hace la obra, no nosotros. Nuestra tasa de éxito es mínima, es nula, no existe, 0. Pero hacer discípulos es muy costoso y es muy frustrante. En cambio, salvar almas es una machera.
porque hicimos un evento y salimos al parque y metimos bulla y oramos con poder, y después de 3 horas de machacar y machacar, la gente hasta la mamá quería irse. Entonces cuando pedimos que levanten la mano, ¿quiénes quieren recibir a Cristo? Se levantaron 50 manos y anotamos 50 manos y ponemos una mano igual un alma, vamos ganando. Y no volvemos a ver a esa gente ni en pelea de perros. Nos mandaron a ser discípulos y nosotros nos pusimos a levantar manos. Pero ahí no queda la cosa. Porque después de salvar almas, ya no fue nuestro interés salvar almas. Pasamos a llenar espacios. Y qué pena que esto quede grabado, pero nos ponemos a evangelizar solamente a una parte de la anatomía del ser humano, que es la que entra en contacto con la silla. Nada más nos importa. Mientras ponga eso en la silla y saque su platica de la billetera, listo, eso estuvo. Pasamos de hacer discípulos a salvar almas, y de salvar almas a llenar espacios. ¿Y dónde está el éxito de la iglesia? En que llenamos un estadio de 50,000 personas. No importa que esas 50,000 personas igual se vayan al infierno después, no importa. Pero llenamos el estadio con 50,000 personas. Entonces fíjense cómo nuestros énfasis han cambiado tanto que hemos desvirtuado la misión de la iglesia y hemos dejado de hacer aquello, lo único que nos mandaron a hacer: discípulos. Y eso nos llevó a cometer 4 errores fundamentales. Cambiamos el fundamento axiológico por el fundamento pragmático. Y perdónenme que use palabras de grueso calibre, pero voy a explicarlas un poquito. El fundamento axiológico es aquel que nos lleva a actuar de acuerdo a nuestros valores y principios. ¿Ok? Esto lo voy a hacer, ¿por qué? Porque está bien, porque es bueno, porque Dios lo ordena, Dios lo manda, está escrito. Eso es axiológico. Y el fundamento pragmático es aquel que me muestra lo que funciona. Entonces, hermano, ¿usted por qué va a destruir la estructura de la iglesia, donde están los pastores y están los ancianos y están los diáconos, y me va a convertir la iglesia en una pirámide? Porque eso funciona, hermano. Uy, eso trae un billete que usted no se imagina. Ya no es lo axiológico, lo que Dios dice, ya es lo que funciona. Y si vamos a trabajar por lo que funciona, pongamos niñas de anatomía generosa y escasa vestimenta con tratados evangelísticos en la puerta de la iglesia, y esto se nos llena. Porque eso es lo que funciona. No importa si está bien o está mal. Y eso es lo que hemos hecho: asumir fundamentos pragmáticos en vez de fundamentos axiológicos. ¿Por qué? Porque este es un siglo pragmático. Transferimos la finalidad del ministerio. Y yo no me puedo cansar de repetirle a los pastores, a los jóvenes, a los que yo mentoreo: la señal del siervo de Dios no es el éxito, es la fidelidad. Si Dios me manda a proclamar, a predicar la palabra, y no pasa nada, yo tengo que seguir predicando la palabra, porque es lo que Dios me ha mandado a hacer. Entonces a mí me dicen ahora: no, que nos vamos a poner a ser discípulos. Oiga, Harold, usted está loco, hermano. Eso toma mucho tiempo, eso es muy frustrante, eso es muy costoso, y los resultados son muy pobres. Pero sí es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Tenemos que seguir siendo fieles en lo que Él nos ha mandado a hacer. En tercer lugar, ya hemos hablado de esto. Pasamos de hacer discípulos a llenar espacios.
Y en cuarto lugar, cambiamos nuestro lenguaje y en vez de pastorear la grey, cuidar a las ovejas que Dios ha traído bajo nuestra responsabilidad, nos ponemos a conquistar el mundo. No es tarea de la iglesia conquistar el mundo. Esa es tarea de Cristo. Nuestra tarea es proclamar el Evangelio, ser fieles con nuestro testimonio y cuidar a esas ovejitas más pequeñas que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Nada más. Y ya eso es difícil. Ya eso es tarea grande. ¿Cómo que conquistar el mundo? En conclusión, necesitamos recordar cuál es la misión. Nada más que hacer discípulos y proclamar el Evangelio. Necesitamos recordar que nuestra misión es delegada, no es nuestra. No hacemos lo que a nosotros nos parece. Ni siquiera Cristo hizo lo que a Él le parecía. Él dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. ¿Cómo vamos a hacer nuestra voluntad? Nosotros solo podemos hacer aquello que Él nos ha mandado a hacer. Nuestra misión es delegada, nuestro poder es delegado. Antes de que te pongas a sacar pecho, antes de que te pongas tú a exigir pleitesía, a exigir adoración por parte de aquellos a quienes estás sirviendo, recuerda que tu poder también es delegado. La misión es de Dios, el poder es de Dios, las ovejas son suyas, no tuyas. Cualquiera que quiere servir en la iglesia, en una capacidad pastoral, cualquiera sea, debe leer Ezequiel capítulo 34 primero. Yo estoy en contra de los pastores de Israel, los príncipes de Israel, que se comen a las ovejas. Yo se las di para que me las cuidaran y ellos se las comen. ¿Cuántos de nosotros usamos a los niños a los que les enseñamos, a las personas a quienes pastoreamos para nuestro propio beneficio? Económico, emocional, social, lo que fuera. Y por eso, si tenemos claro esas cosas, tendremos claro a quiénes vamos a buscar para discipular, para que ellos busquen a quién discipular, para que esos estén en condiciones de discipular, porque esa es la manera en que la iglesia va a crecer. No es llenar estadios, no es llenar espacios, no es hacer lo que sea para llenar nuestras iglesias, es hacer discípulos que sean capaces de hacer discípulos para que salgan a ser discípulos. Esto enseña a hombres idóneos que sean capaces de enseñar. Jesús mismo en el capítulo 17 de Juan nos dice, Señor, yo oro por estos y por aquellos que oirán tu palabra a través de estos. Hermanos, de una manera muy reducida, muy apretadita, hemos visto los 5 valores del ministerio que bien valdría la pena que nos pusiéramos a masticar, a mascullar y a meditar para que nuestro servicio al Señor en la iglesia se parezca cada vez más al ministerio de Jesucristo en medio de nosotros. Señor, te rogamos que tú, en medio de la correteadera, de algo que hacemos de una manera tan rápida, tan superficial, tan sucinta, encuentres bendición para tus hijos, Señor. Así sea una sola idea, una sola palabra que quede retumbando en la mente, en el corazón de mis hermanos. Que el Espíritu Santo convenza a cada uno de pecado, de justicia, de juicio, le traiga a la mente aquellas porciones, partes, manifestaciones de su ministerio que necesitan ser cambiadas, que necesitan ser desafiadas, que necesitan ser corregidas, que necesitan ser desarrolladas. En fin, Señor, tú haz con estos pescaditos y estos pancitos, alimenta, sacia a la multitud, Señor, hasta que sobreabunde. Porque te lo ruego en el nombre bendito de aquel que no solo vino a salvarnos, sino vino a modelar cómo ser un humano, vino a modelar cómo se sirve, a modelar cómo se gobierna, a modelar cómo se ama, a modelar cómo se pastorea, a modelar cómo se cuida al hermano y la hermana. Su nombre es bendito y lo pronunciamos con reverencia. Jesús de Nazaret, nuestro Señor. Amén.